Curso Bíblico Virtual. Padre Richard Mora Espinosa, especialista en Sagrada Escritura, exégeta del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Dios se deja ver. Revelación. Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dios se revela en la creación. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Alianza con Noé. Dios protege la creación que ha establecido. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14. Alianza con Abraham. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 14. Alianza con Moisés. Ley y tierra. Tema 1. Un Dios que se deja ver al hombre. El misterio de la revelación. Para el católico, la Biblia es palabra de Dios, porque Dios escogió en la historia de todo el mundo la de un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual fue manifestado todo lo que quería decir para conducirnos a la salvación. Lo hizo por medio de acontecimientos y obras que Él fue disponiendo a través de la palabra de hombres escogidos, narradores, profetas, sabios y hasta poetas, para irnos conduciendo a lo que se ha llamado la plenitud de los tiempos, donde se nos reveló definitivamente en su Hijo, Jesucristo. Él es la palabra de Dios eterna, hecha hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios para iluminarnos, guiarnos y enseñarnos a cumplir su voluntad. Todo esto está narrado en la Biblia, que es un camino al conocimiento de Dios, de su palabra y de la manera de ser para poder alcanzar la santidad, y de esta forma ser buenos ciudadanos, hombres y mujeres de paz que quieran transformar nuestra realidad en una sociedad mejor. Y para ello, Cristo es el ejemplo a seguir. El contacto de Dios con el hombre se hace por medio de hechos y acontecimientos que forman parte de la historia, mitos, leyendas o sucesos que han marcado la realidad, pero que nos dan una enseñanza para nuestra vida. En la Biblia, la mejor manera de acercarse Dios al hombre es por medio de las alianzas o pactos, con los cuales ha establecido las normas de vida y los comportamientos. Dios se deja ver en la creación. En todas las culturas del mundo siempre hay un inicio, un génesis de las cosas, y nuestra cultura de la Biblia no es la excepción. Las Sagradas Escrituras en el Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3 inician narrándonos de manera gráfica por medio de historias y metáforas cómo el gran Dios de Israel es capaz de crear todo el universo, incluyendo los astros, los seres vivientes, celestes y terrestres, las hierbas del campo y en especial al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Esta narración de la creación, que es la primera de dos narraciones, tiene como característica fundamental el uso de un verbo hebreo importante en el mundo antiguo, bará, que significa crear. Este verbo tiene una implicación aún mayor, porque era utilizado para referirse a los alfareros que creaban sus vasijas de barro con el sentido de vincularse a su creación. Es decir, el alfarero debe engrudarse del mismo barro para que su obra maestra quede perfectamente plasmada. El uso del verbo bará, repetido insistentemente en el relato, nos permite identificar cómo Dios se ha revelado, es decir, se ha dejado ver en su propia creación. No es un creador a distancia, sino en medio de ella. En cada una de las cosas creadas está presente la grandeza de Dios, pero especialmente su perfección. Es por eso que de manera anafórica o repetitiva se dice al final de cada acción creadora: y vio Dios que todo era bueno. Pero la creación de todos los seres y plantas no sería completa sin su mayor revelación, la criatura que manifestara su imagen y semejanza, el hombre. Esta expresión de imagen y semejanza tiene un valor fundamental para el mundo antiguo, porque es la expresión de la razón y la voluntad. Es por eso que el hombre será quien gobierne y administre toda la creación,
porque ha heredado de su Creador la virtud de ser racional y pensante, pero guiado siempre por la voluntad, es decir, por la capacidad de juicio ante el bien y el mal. Dios se ha revelado en la creación, siendo una obra hecha con la fuerza de quien se vincula a cada detalle, con la grandeza de quien es capaz de crearlo todo, a diferencia de los dioses de las demás culturas que tenían un dios para cada una de las cosas. Pero su obra maestra es el hombre, quien adquiere la razón y la voluntad para expresar que Él es la revelación de Dios más importante en toda la obra creadora. Dios hace un pacto con su propia creación y revela su voluntad de salvación. El libro del Génesis, que en hebreo, lengua en la cual se escribió el Antiguo Testamento, significa orígenes, Bereshit. Aparecen muchas historias o leyendas que nos permiten entender uno de los misterios más grandes para el hombre, el origen del mundo. Estas historias tienen personajes protagónicos que nos ayudan a identificar cuál es el papel del hombre en esta y qué quiere Dios de nosotros. Cada vez nos iremos adentrando más en el misterio de la obra de Dios en medio de la humanidad a lo largo de la Biblia, y de allí la importancia de empezar a conocer algunos personajes que resaltan la obra de Dios, especialmente por medio de su obediencia, actitud de servicio y cumplimiento de la voluntad del Creador. En la narración de los orígenes del mundo se empieza a identificar cuál es el papel de cada una de las criaturas, pero ya la historia sagrada nos presenta un episodio de infidelidad a Dios por culpa de los abusos y a causa del pecado. Este es claramente evidenciado como la desobediencia a Dios. Ya desde el capítulo 6 del Génesis se nos empieza a contar una historia alrededor de un sentimiento de arrepentimiento de Dios de haber creado al hombre, porque todos sus proyectos tendían hacia el mal. Génesis capítulo 6 versículo 5. Es por eso que decide exterminar la raza humana junto a los animales y criaturas. Génesis capítulo 6 versículo 7. Ante este panorama tan desolador, aparece un hombre que alcanzó el favor de Dios, ya que era justo y honrado entre todos sus contemporáneos, pero especialmente fiel a Dios. Génesis capítulo 6 versículo 9. La narración ahora se enmarca en la primera devastación narrada en la Biblia por medio de un diluvio, pero con una esperanza de salvación identificada por el arca que Noé debió construir para salvar una pareja de cada especie, signo de la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo de la oportunidad de recrear el mundo y transformar el mal a fuerza de bien en la persona de Noé y su familia. Los animales no se salvaban solos, siempre en parejas, que tiene el valor de la comunidad, ya que la creación desde un inicio tiene un valor armónico. Aparecen entonces el primer pacto o alianza en la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17, donde Dios hace con Noé una alianza prometiendo proteger la creación que ha establecido y no destruirla nunca más. Esto en respuesta a la generosidad del corazón del primer gran héroe de la antigüedad, Noé, un hombre justo, honrado y fiel ante Dios. Esta alianza se hace en presencia de Noé y sus hijos, quienes representan toda la humanidad redimida por la fidelidad a Dios, pero la hace no solo con ellos, sino que estará vigente con toda su descendencia, es decir, con aquellos que, a imitación de Noé, sean justos, honrados y fieles a Dios. La alianza se complementa en un pacto de cuidado de toda la creación en la cual ya se ha revelado Dios haciéndola a su imagen y semejanza. Toda presencia de Dios, y en especial toda alianza, tiene un signo externo que sella el pacto. En esta narración, el signo es espectacular, un arco que se forma en el firmamento con los colores de la creación, el llamado arco iris, que es un signo tangible donde se nos manifiesta la revelación de Dios a la humanidad en uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza. Allí está la huella de la presencia de Dios en medio nuestro. Dios se ha revelado en la creación, es decir, se ha hecho visible en ella, en su perfección, y nos ha invitado a admirarla de la misma manera,
para poder ver su reflejo en ella. Ese es el compromiso establecido con Noé en la primera alianza, pero esta nos recuerda que Dios quiere revelarse en un corazón que sea justo, honrado y fiel, para seguir sembrando en la obediencia a Dios una expresión clara de amor a toda la creación. Dios elige un pueblo donde seguir revelándose. La historia de salvación, que como ya lo expresamos, está compuesta de leyendas e historia propiamente dicha, quiere conducirnos pedagógicamente al reconocimiento de su acción permanente por medio de signos y señales que muchas veces no se identifican claramente en una sola mirada. La historia de la Biblia quiere identificar los momentos en los cuales Dios se sigue revelando al hombre, esta vez por medio de los acontecimientos históricos de un pueblo en especial, que inicia su historia en un hombre llamado Abraham, que como lo dice el mismo texto, su nombre significa padre de una muchedumbre de pueblos. Génesis capítulo 17, versículo 5. Con este personaje importante en la historia, no solo del mundo católico, sino también del mundo judío y musulmán, empieza lo que se va a denominar la época patriarcal, es decir, una serie de personajes que van a guiar los destinos de los pueblos por ser descendencia directa del gran padre Abraham. Como muchos de los acontecimientos de la Biblia, la historia empieza con un llamado. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Al salir de la tierra de los orígenes de Abraham, ubicados en la Mesopotamia, lugar importante para el desarrollo de la humanidad entera, ya que desde allí nace la cultura y la escritura más antigua que la humanidad conoce, llamadas sumérico y acádico. Es por eso que el narrador bíblico ubica el lugar de origen de nuestro personaje en tan importante lugar, ya que su llamado establecerá un nuevo pueblo. Abraham es puesto a prueba en muchas ocasiones para que demuestre que tiene las características de aquel personaje al cual Dios se le ha revelado junto con la creación, Noé. Estas pruebas demuestran que es un hombre al cual se le puede confiar el siguiente paso de la revelación, es decir, que será su descendencia la encargada de portar la palabra del Dios creador y ser fiel a ella. Por eso, realiza la segunda alianza que se narra en la Sagrada Escritura con un objetivo muy particular: establecer su pueblo elegido. En Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14, Dios le dice a Abraham: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Génesis capítulo 17, versículos del 6 al 8. La señal de esta alianza será la circuncisión como signo de pertenencia al pueblo escogido por Dios. Este rito se continúa haciendo hasta hoy en medio de las comunidades judías, y el signo representa la entrega a Dios desde el valor de la descendencia de todos aquellos que quieran seguir los pasos del Padre de las Naciones, del hombre justo, honrado y fiel a Dios. Es allí donde Dios se revela con su pacto hacia toda la descendencia, que será tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Génesis capítulo 15, versículo 5, para demostrar que la revelación de Dios está destinada a todos los hombres y mujeres que quieran aceptarla. Dios se revela para liberar a su pueblo. Como todas las historias antiguas de los pueblos, las luchas, las pruebas y las dominaciones forman parte de su ser-nación, y el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios en la descendencia de Abraham, debió pasar por muchas de estas pruebas. Fue sometido a diferentes poderes, y uno de ellos fue el gran imperio antiguo de Egipto, quien después de una peregrinación a estas tierras en búsqueda de comida, es esclavizado durante más de 485 años aproximadamente. Ante esta realidad, el pueblo hebreo clamaba a Dios por su liberación y esperaban de Él una revelación que les diera esperanza. Entonces, aparece en la Biblia uno de los personajes más relevantes para la historia de Israel, un hombre que fue capaz de interpretar la revelación de Dios a su pueblo, haciéndose su anunciador y mensajero, Moisés.
tiene una historia que reúne las características de quien puede unir la realidad de los egipcios, al ser criado por la princesa egipcia y la de su pueblo hebreo, ya que su verdadera madre era una hebrea. Esta particular fusión de realidades hacen de Moisés, que en hebreo significa ungido, Moshe, el mejor hombre para ser llamado a una difícil pero esperanzadora misión: liberar al pueblo después de una larga esclavitud y darle de nuevo la esperanza. El llamado se hace en el desierto, lugar de gran importancia para el pueblo y para la manifestación de Dios. En el Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 14, se nos narra cómo Dios hace la tercera alianza con Moisés al revelarse en una zarza ardiente. Allí el Dios de Israel, quien se reveló al crear el mundo, al hacer un pacto de salvación con toda la humanidad y al elegir su pueblo por medio de Abraham, se revela ahora a Moisés como el Dios de sus padres, quien ha escuchado el clamor del pueblo. Éxodo capítulo 3, versículos del 6 al 7. Esta revelación es fundamental y definitiva, ya que le ofrece a su pueblo lo que más ha estado esperando, su libertad, y se convierte en la acción más importante en la historia del pueblo de Israel. Su Dios y Creador ahora le ofrece la Pascua, la salida de la esclavitud a la libertad, que para muchos significará de la muerte a la vida. En esta tercera alianza, el pueblo empieza a reconocer a su verdadero y único Dios, que se les ha revelado una vez más, y el pacto los invita a la perfecta fidelidad, como lo han hecho sus antepasados, para que la ley, que les dará como norma de vida y consolidación de su nación, sea la guía de toda su vida y así encontrar el verdadero camino hacia la salvación definitiva, aquella que está por encima de toda dominación, pecado o tentación. Pero la revelación no termina con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es ahora cuando Dios se manifiesta al pueblo por medio de dos instrumentos muy importantes: la promesa de una nueva tierra para todas las tribus de Israel, tierra prometida, y la ley, Torá, que guiará los destinos de esta nueva nación, ya que Israel dejará de ser un pueblo conformado por unas tribus y se convertirá en una nación gracias a la ley revelada. Cuando el pueblo empieza su camino hacia la libertad, guiados por Moisés, ya Dios se le había manifestado al pueblo mostrando su poder por encima de todos los demás dioses, incluyendo los del gran y poderoso imperio egipcio, con las llamadas plagas en Egipto. Esto le permitió al pueblo saber que su Dios, Yahvé, es un Dios grande en obras y poderoso contra sus enemigos. Pero las demostraciones de poder no quedaron ahí. El famoso paso del Mar Rojo, narrado con gran regocijo y espectacularidad en el Éxodo capítulo 14, es una de las mejores manifestaciones de Dios sobre todos los pueblos enemigos de su pueblo elegido, ya que en este relato se unen muchas características que después va a recordar el pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La división de las aguas del mar por el poder de Dios, la columna de fuego que alumbraba todo para que pudieran ver, y la destrucción de uno de los ejércitos más poderosos del mundo antiguo junto a su gran faraón, que era considerado como un dios para los egipcios, son acontecimientos que marcaron la historia de todo el pueblo de Israel en cada una de sus generaciones. Este relato fue repetido y lo ha sido hasta el día de hoy con insistencia cada año al recordar la llamada Pascua, paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, que no solo es la fiesta más solemne para el pueblo de Israel, sino también para nosotros los católicos, después de la resurrección de Cristo en la nueva Pascua de Salvación. Pero todo esto tenía un fin pedagógico: conducir al pueblo hacia el desierto, el mismo lugar donde se han llevado a cabo las otras manifestaciones. Es allí donde el pueblo tiene una de sus mayores pruebas: la fidelidad al Dios que lo liberó de Egipto y la esperanza de una tierra prometida donde se pueden establecer para siempre. Para un grupo de tribus nómadas, tener una porción de tierra es muy importante, porque sin tierra no se puede llegar a ser nación respetada e identificada dentro de toda la geografía local,
Es por eso que emprenden un largo viaje hacia una promesa hecha por Dios. En el camino se realiza el segundo gran momento de este peregrinaje, la revelación de la ley de Dios en un monte llamado Sinaí, que tiene la característica de ser una cadena montañosa, no una montaña específica. Hoy en día no sabemos exactamente dónde fue, pero ese detalle tiene un valor teológico. La ley es dada por Dios en un lugar desconocido, fuera de la tierra prometida, porque la ley de Dios para el pueblo de Israel no tiene valor territorial. Se debe cumplir en cualquier lugar donde se encuentren, así sea fuera de su propia tierra, como va a ocurrir frecuentemente. Esta es una ley dada por Dios, no hecha por los hombres, porque no tiene un valor humano. Está por encima de todo hombre, incluyendo los reyes que vendrán. Es una ley que viene de Dios y es a Él a quien se le obedece o desobedece. De allí que sea tan importante para el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. Dios se ha seguido revelando en la historia de todos los pueblos y en la nuestra. Lo importante es identificar su mensaje y sus manifestaciones para poder interpretar su palabra. Es la Biblia el camino para seguir conociendo lo que Dios quiere en nuestras vidas, para ofrecernos una oportunidad diferente de vivir y liberarnos del pecado que no nos deja ser felices. Para profundizar, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19. Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 46. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 36. Génesis capítulo 46, versículos del 1 al 33. Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 23. Y Éxodo capítulo 14. Curso Bíblico Virtual.